Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. Es realmente un inmenso honor para mí haber sido invitado por Tulita Alvarenga de Carpio a este acto de inauguración de la muerte de su esposo y compañero de lucha Salvador Cayetano Carpio, conocido como el legendario comandante Marcial. Han pasado 25 años del trágico suicidio de Marcial y todavía su esposa y su familia tienen que sufrir la humillación de aquellos que se empeñan en continuar acusando a Marcial del bestial asesinato de Mélida Anaya Montes, la entrañable comandante Ana María. Por todo ello, quisiera expresar mi profunda solidaridad a Tulita y a toda familia y decirles que no están solos, que cada día son más las personas que se inquietan, que buscan la verdad y que acaban por convencerse de la inocencia de Marcial, a pesar de toda la campaña desatada en su contra desde hace más de 25 años. Y digo más de 25 años, pues ya antes de los trágicos acontecimientos de abril de 1983 en Managua, sus propios hermanos se encargaron de difamarlo, con el propósito de apartar del camino al principal obstáculo a sus planes negociadores. En un momento en que el gobierno salvadoreño y la administración Reagan no buscaban realmente dialogar ni negociar con nadie, sino solo desarmar al pujante ejército guerrillero, conservando intacto su aparato represivo para continuar reprimiendo al pueblo salvadoreño. Que los subversivos se entreguen las armas y se incorporen a la vida legal, era la gran propuesta negociadora en aquellos años. A esa propuesta de negociación se opuso rotundamente Marcial. Y desde entonces se empezaron a desencadenar con más fuerza los ataques hacia su persona. Curiosamente, los más la adulaban se convirtieron rápidamente en sus más fuertes retractores. Después de su suicidio, todos los males de la revolución salvadoreña le fueron acuñados a Marcial. Desaparecido Marcial, desaparecía el mayor obstáculo para la pronta solución política de la guerra y para lograr la unidad del FMLN. Hubo que esperar, sin embargo, 8 largos años y una nueva ofensiva militar para que se firmara la paz. Los problemas de la unidad y la democracia interna siguen siendo una asignatura pendiente en el frente. Hoy conmemoramos 25 años del fallecimiento de Marcial y todavía se continúa difamando su memoria. A pesar de la sentencia del Juzgado Segundo del Distrito del Crimen en Managua en 1984, en la que se hizo constar que no fueron aportadas pruebas en el proceso que respaldaran las acusaciones contra Marcial. La declaración de la justicia nicaragüense vino a respaldar lo que con su puño y letra escribió Marcial antes de suicidarse y que en este día cobra especial significado recordar. No puedo soportar, decía, el escarnio que se hace de mi persona, la infamia de querer involucrar mi nombre, aunque sea indirectamente, la torva insinuación en esa dirección en el doloroso caso de la terrible pérdida de nuestra compañera Ana María. Rechazo esta injusta calumnia, aunque de ella se hagan eco los hermanos, pero es más dolorosa la injusticia cuando viene de hermanos que de enemigos. La verdad que un día inevitablemente resplandecerá contra la calumnia y la infamia se impondrá inevitablemente. Descansa en paz, comandante Marcial, pues la verdad se impone cada día con más fuerza, tal como lo demuestra este modesto homenaje de sus familiares, amigos y del pueblo salvadoreño que no se ha dejado impresionar por los discursos oficiales y que exige conocer la verdad sobre su suicidio. Ahora que han pasado 25 años del fallecimiento de Marcial, es una ocasión privilegiada para recordar aquellos aspectos de su pensamiento y su práctica política que adquieren particular importancia en nuestros días. Me refiero a sus esfuerzos para que los sectores mayoritarios de la población, los obreros y las obreras, los campesinos y las campesinas, pudieran orientar una amplia alianza popular y conducir un proyecto de sociedad que devolviera la esperanza a los oprimidos. ¿Por qué negarle a esa fuerza fundamental del país, que es la que produce, decía, que es la que mueve a nuestro país? ¿Por qué negarle el derecho a que pueda orientar una gran alianza a todo el resto del pueblo?, afirmaba Marcial en su testamento político. También es oportuno recordar
su continua insistencia en que los y las trabajadoras ejercieran un poder real en sus organizaciones y estuvieran adecuadamente representados y representadas en los diversos órganos de decisión. Al referirse a la experiencia de su propia organización, la CFPL, constataba con tristeza que a pesar de los esfuerzos por incorporar a los obreros y las obreras y a los campesinos a las estructuras partidarias, miles de ellos y de ellas murieron en la guerra sin llegar jamás a ser miembros del partido. Particular relevancia adquieren hoy las afirmaciones de Marcial sobre la necesaria independencia de los gremios y los sindicatos. Al respecto decía: las organizaciones populares no son células del partido, no pueden ser tratadas así por una dirección ni son tampoco unidades militares. El sindicato es y debe procurarse que lo compongan hasta las capas más lejanas, incluso las más atrasadas, y que todos se incorporen a la huelga por aumento de salario. Marcial afirmaba que los sindicatos debían tener su propia dinámica, su propia personalidad, su propia dirección. En una declaración poco común, en 1983, Marcial advertía a su propia organización respetar la autonomía de las organizaciones de masas. Decía: la CFPL como organización político-militar no puede ni debe adjudicarse la representación de organismos que deben tener su propia personalidad ante las masas. Finalmente, es importante mencionar la lucha infatigable de Marcial por desarrollar una amplia base celular que diera vida a la democracia interna de su organización, de abajo para arriba y de arriba para abajo, como él decía, que obligara a los dirigentes a dar cuentas de sus actos y que permitiera combatir los abusos de poder, la corrupción y otras arbitrariedades que se daban en su organización, y de romper con el terror de aquellos que tenían la impaciencia de reaccionar mal y de rebotar la crítica y de usar, sin lugar a dudas, uno de sus más genuinos dirigentes. Las nuevas generaciones necesitan conocer la verdad de lo sucedido. No se puede seguir acusando impunemente al dirigente fallecido. Hoy más que nunca adquieren actualidad las palabras de Adolfo Gili en 1984, cuando decía: hay que explicar. Hasta la última señora que puso un peso para comprar armas, hasta el último señor que fue a una manifestación, hasta el último niño que llevó la carta, necesitan y merecen una explicación. Ellos pusieron en El Salvador mucho más que sus esfuerzos, pusieron sus creencias y sus esperanzas. A ellos hay que explicarles toda la verdad entera. Muchas gracias.